aunque he sido educado lo en mejores escuelas privadas de instituciones católicas, y creo en su eficacia y eficiencia, mi formación primaria y secundaria fue de lo más público y anticlerical que se pueda imaginar. En la escuela secundaria mis maestros de tendencia antirreligiosa cuestionaron mi fe, mi vocación, el valor de los líderes de la Iglesia Católica desde el punto de vista histórico y político, así como su papel en la transformación revolucionaria de nuestro país. Particularmente se invocaba la memoria de nuestros héroes de la Reforma, como el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, quien había confiscado los bienes de la Iglesia Católica y destituido de su fuero eclesiástico a los curas. Yo no sé qué experiencia de religión tenían mis maestros, pero muchos tenían alergia a las cosas de la iglesia, a los curas y sobre todo a que la iglesia se inmiscuyera en cosas de la educación. Decían cientos de veces que la educación en mi país por constitución era obligatoria, gratuita pero sobre todo laica. Pero ellos, y en especial el de ciencias sociales, no dejaban pasar una ocasión para sacar los trapitos al sol de lo mal que había actuado la iglesia jerárquica en tal o cual evento histórico. Otro maestro repetía como matraca su frase célebre pseudocientífica: de la nada nada sale la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Contrariamente al efecto esperado, al menos en mí eso solo me interesó para conocer más y mejor la verdadera historia nacional, porque gracias a Dios nunca me tragué una opinión nada más porque lo decía mi profesor de barba marxista. De hecho, él insistía en tener una conciencia crítica de los hechos, nos invitaba a cuestionar los datos de la historia, sus personajes, los intereses que movieron a los actores principales, y sobre todo a usar nuestra propia inteligencia para leer entre renglones las verdaderas intenciones de quienes escribían la historia. Que la historia la escribieron los vencedores y por lo tanto era una versión parcial del mundo. Mi intuición más que mi precoz inteligencia me decía que si la historia oficial se cuenta desde el punto de vista de los vencedores, debería haber otra parte oculta igualmente interesante que por no sé cuál motivo se nos escondía. Hoy sé que es una actitud esencial propia de los sin CJ al juzgar la historia y las autoridades, incluso las académicas. Además, si mi maestro no podía confiar en las personas que la escribieron, yo tampoco podía confiar en él, que prácticamente imponía su punto de vista cuando alguien pensaba de modo diferente. Es decir, uno no puede ser juez y abogado en un mismo juicio, y si de plano uno decide meterse de juez, bueno, por lo menos por ética profesional debería ser neutral para garantizar un juicio justo. Después de oír los argumentos de las partes involucradas, yo no podía creer en un juez tuerto que veía con un ojo
y cerraba el otro para favorecer al que le simpatizaba con lo que a él le convenía. De hecho, si alguien con argumentos lo cuestionaba, cambiaba la trama para luego regresar más ponzoñosamente sobre el tema, como queriendo ganar la batalla de esgrima intelectual, más que buscar la verdad. Creo que era mucho pedir al momento histórico que vivía mi país en ese entonces. La idea era noble, evitar otro brote de sangre como la Revolución Mexicana de 1810 y sobre todo la de la Revolución Cristera. Por eso los gobiernos se esforzaban por ignorar en los libros de historia de México la cristiada, la cual no necesariamente había terminado en empate. Lo irónico de todo es que muchos de nuestros políticos, ateos gracias a Dios, mandaban a colegios de monjitas a sus hijos y no a una escuela del Estado como a la que yo iba, con maestros que esperaban salir corriendo de mi rancho a una plaza de más categoría en la primera oportunidad, mientras que yo y mis otros compañeros de escuela estábamos condenados a recibir una educación laica, gratuita, obligatoria y de pilón técnica.